Cuando se habla de domesticación animal en el México prehispánico, inmediatamente se sitúa en la mente al perro y al guajolote, ya que se ha dado una amplia difusión al importante papel que jugaron estas dos especies dentro de las culturas prehispánicas, sobre todo como fuente de alimento. Sin embargo, estas no fueron las únicas especies que los habitantes de Mesoamérica lograron domesticar, ni tampoco existió la domesticación de animales con el único fin de utilizarlos como alimento, sino que también los fines religiosos influyeron. Existen dos obras escritas en el siglo XVI, las obras completas de la Historia Natural de la Nueva España y el Códice Florentino, de las cuales se puede obtener información sobre animales domésticos, o al menos cautivos. También se describen técnicas para capturar organismos vivos. Es probable que el destino final de muchos de ellos fuera permanecer cautivos durante cierto tiempo. Aunque el alimento y la materia prima fueron las principales razones que llevaron al hombre a la domesticación de animales, conforme la civilización avanzó y conforme surgieron los primeros núcleos culturales, aparecieron otras razones que favorecieron el proceso, o sea, intereses específicos que tenía algún pueblo sobre cierta especie y que en un momento dado lo motivó a domesticarla. Este tipo de domesticación se realizó, por ejemplo, con el gato salvaje africano que fue objeto de culto entre los egipcios, y con los guepardos, que la nobleza de ciertas culturas, como los asirios, usaban para cacerías. De acuerdo con esta información, es posible identificar a un animal que fue domesticado o que permanecía cautivo por fines religiosos a través de aspectos como la asociación de la especie con actividades rituales, la limitación o ausencia de datos sobre el uso de la especie en la alimentación u otras actividades humanas, el amplio involucramiento de la especie en cuestión en el mundo mítico de la cultura referida, y los beneficios religiosos que se obtenían a través de la domesticación o la cautividad de la especie. En el México prehispánico hubo animales que el hombre trató de domesticar por las mismas razones. Las especies que a continuación se mostrarán son consideradas dentro de este grupo porque los datos arqueológicos y de las fuentes o ambos indican que eran criados por la gente y se les tenía en jaulas dentro de las comunidades humanas, con frecuencia lejos de sus zonas de distribución natural y cumpliendo un objetivo religioso. En algunos de los casos no es posible determinar si efectivamente los animales se domesticaron o simplemente vivieron en estado de cautividad prolongada. Monos aulladores. Los monos aulladores fueron especies cautivas, por lo menos en el posclásico. En 1977, en San Francisco Xocotitla, Ciudad de México, se descubrieron restos de 12 ejemplares enterrados bajo el piso de una unidad habitacional. Los huesos mostraban evidencia de que se trataba de ejemplares que vivieron largo tiempo fuera de su ambiente natural y se mantenían encadenados con argollas de cobre. La práctica de cautividad de monos quizás se originó desde inicios de la cultura olmeca, en el siglo XV a.C., y su manejo fue muy común en todo el periodo prehispánico. Los animales cautivos eran muy apreciados y se les cuidaba como un miembro más de la familia. Hasta donde se sabe, jamás se les usó como alimento ni en prácticas de sacrificio. El mono cumplía con un gran número de funciones religiosas. Era dios de la danza, las diversiones, la música, el placer y la voluptuosidad, acompañante de Tezcatlipoca y símbolo del 11º día del calendario. Se decía que descendía de una raza de hombres, creada durante el cuarto sol cosmogónico, que había sido castigada y convertida en monos por los dioses a causa de su soberbia. Conejos. Entre 1986 y 1988 se efectuó una excavación arqueológica dirigida por la doctora Linda Manzanilla, en una unidad residencial en el sector de Ostoyohualco, al norte de Teotihuacán. La investigación mostró que los conejos del género Sylvilagus aparecían relacionados con actividades alimenticias y rituales. El número de evidencias, como la abundancia de especies no propias de la zona, así como las representaciones artísticas y áreas de manejo, son indicios que permiten concluir que en este sitio había conejos en cautiverio, que se utilizaban para alimento o para prácticas rituales. Los conejos fueron un recurso ampliamente explotado en la época prehispánica. Sin embargo, esto no condujo a intentos fuertes para lograr su domesticación. Al menos es lo que se sabe en este momento. Por tanto, solo lo mantenían en cautividad. El conejo tenía una gran presencia en la cosmovisión prehispánica, siendo representado en diversas esculturas, códices, pinturas y calendarios. Es por eso que su presencia en actividades rituales no es incomprensible. Incluso existía el dios Ometochtli,
el cual era el dios patrono de la embriaguez y de los que hacían y vendían el pulque. Durante su fiesta principal, en el día 2 Conejo, se reunían ancianos, nobles y guerreros para honrar al dios patrono del pulque. Todos tomaban con popotes de recipientes comunes hechos de piedra. Codornices. Aunque hay algunas pruebas sobre domesticación o cautividad de codornices, no son muy claras. En el documento Obras completas de la Historia Natural de la Nueva España, se menciona que a estas aves se les encerraba en jaulas. Además, en el área de Texcoco se descubrió un sitio donde se encontraban numerosos restos de codornices y de probables estructuras diseñadas para criar a estas aves, por lo que la idea de cautividad parece viable. La codorniz era una importante ave ritual. Los mexicas realizaban varios ritos que involucraban a las codornices. Todos los días, al amanecer, se descabezaba una de estas aves en un templo y se ofrecía su sangre al sol para pedirle un buen día. En ciertas ceremonias en honor a Huitzilopochtli y en las llamadas fiestas movibles, la gente sacrificaba codornices y ofrecía al dios en turno la sangre que emanaba. Al descabezarlas, se hacía adivinación, tomando como base la dirección hacia donde caía el cuerpo. Era también común utilizar a la codorniz macho en peticiones de ayuda para la gente que sufría fracturas. Pericos y guacamayas. La domesticación de estas aves en México es poco conocida en el país. Sin embargo, es sorprendente el tipo de instalaciones que se poseían para este fin. Gracias a los estudios en Casas Grandes, Chihuahua, se reconstruyeron con todo cuidado las periqueras, que eran cubos de adobe distribuidos en patios, diseñados para guardarlos y permitir su reproducción. De acuerdo con el arqueólogo Di Peso, la guacamaya roja se reproducía en cautiverio en el sitio. Sin embargo, todos los datos indicaron que estos animales no fueron aprovechados como alimento, sino para cubrir necesidades religiosas, sobre todo para sacrificarlos y para obtener sus plumas, las cuales eran muy apreciadas. Otra evidencia arqueológica de manejo humano de estas aves es un entierro tolteca donde se encontraron los restos de una guacamaya verde y de un loro occidental. Dado que ninguna de estas aves habita en la zona de Tula, es viable la idea de que se trató de aves cautivas o quizá ya domésticas. Respecto a las fuentes, Sahagún menciona que existían diversos tipos de pericos que la gente criaba, por ejemplo, el aramacao, la lora real, el oro frente blanca y el perico pecho sucio. En dichas fuentes se indica que comían lo que la gente les daba, aprendían palabras y eran una buena compañía. Con todos estos datos se puede suponer que durante la época prehispánica se domesticaron varias de estas especies, tradición que se conserva hasta hoy. Aunque estas aves podían usarse como animales de ornato, había también fuertes motivos religiosos vinculados a su domesticación. Las plumas eran un objeto muy preciado que se usaba para elaborar adornos, tocados y penachos de uso ceremonial. Debido al enorme uso y valor de estas aves en toda Mesoamérica, no es fácil determinar cuáles especies se domesticaron en la época prehispánica. No obstante, es seguro que 5 o 6 especies fueron domesticadas, y el objetivo de ello no fue la alimentación, sino la religión y el arte ritual. Trogón. Esta ave era llamada Tzinitzcán por los mexicas. Aunque era buscada por su plumaje, hay pocas evidencias acerca de su domesticación o cautividad. La más importante evidencia para considerar su posible domesticación es el documento Obras completas de la Historia Natural de la Nueva España, ya que en ella se menciona que al dragón se le criaba en jaulas y que con sus plumas de colores se hacían figuras para fiestas, guerras y danzas. Al señalar que se le criaba en jaulas, se abre la opción de domesticación, o al menos la de cautividad prolongada, con fines básicamente religiosos. Pájaro carpintero. En las obras completas de la Historia Natural de la Nueva España se menciona que existía un ave llamada Cuauhtotopotl, que vivía en jaulas. Según las características que se refieren, se trataba de un pájaro carpintero de la especie Centurus aurifron. No son muy claras las razones por las cuales se mantenía esta ave en cautiverio. Como alimento no parece haber sido utilizada, por lo que debió existir otro motivo, pero no existe información acerca del uso de sus plumas ni de su valor ritual. Aves cantoras. Los pueblos prehispánicos tenían en gran estima a las aves cantoras. Decían que su canto llamaba a la lluvia y que eran acompañantes del sol. Las consideraban príncipes y guerreros muertos en combate, que resucitaban bajo la forma de aves de bellos colores y de agradable canto.
Además de este dato, su forma de emitir sonidos era considerada como preludio de buenos o malos acontecimientos, por lo que se usaron mucho en el arte de la adivinación. Por esas razones, según lo atestiguan las fuentes, era una práctica común que las personas criaran a estas aves en jaulas. Normalmente se les cazaba con trampas de lazo, con flechas de puntas romas o con redes, y después se llevaban en jaulas de carrizo a las casas o a vender a los mercados. Algunas especies, como el cenzontle, despertaban un enorme interés en la gente, ya que decían que era el ave con el canto más melodioso, además de que podía imitar voces de humanos, de otras aves o de perros. Los colores del plumaje jugaron también un especial papel en la cautividad y domesticación de estos animales, ya que se usaban para adornar la vestimenta. Por ejemplo, el azulejo real, que era ave criada en jaulas. Sus plumas se entretejían y anudaban con hilos delgados para hacer penachos, adornar guirnaldas, mantos y escudos. Aunque la alimentación y obtención de materia prima fue un importante factor dentro del proceso de domesticación animal, conforme la civilización avanzó en el mundo, aparecieron otros motivos que condujeron a la domesticación. La religión fue uno de estos. ¿Y tú ya conocías sobre la domesticación de animales, aparte del guajolote y el perro, en la época prehispánica? Déjanos tu comentario. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos tratando diferentes temas prehispánicos. Nosotros nos dedicamos al arte y diseño prehispánico en papel mate. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y nuestro enlace de Amazon para que puedas adquirir algunos de nuestros productos.